Mucho se habla de buenas prácticas y malas prácticas. En este video te voy a mostrar cuáles son algunas de las buenas prácticas que considero fundamentales a la hora de trabajar con C#. Algunas te parecerán muy obvias, algunas otras un poco menos. La idea es poder reunir en este video cuál es el estándar actual a la hora de trabajar con C#. Y vamos a empezar por lo más básico, que es el naming. Cómo tenemos que nombrar cosas. A la hora de nombrar una clase, una estructura, un método, una propiedad o un campo constante, en general utilizamos Pascal Casing. Esto es lo que generalmente se prefiere. Pascal implica utilizar la primera letra mayúscula y luego seguir utilizando letras mayúsculas para separar las palabras. No utilizamos ningún otro carácter para separar las palabras. Y esto aplica para namespaces, clases, constantes, de las cuales ya vamos a hablar en un segundo, propiedades y métodos. En C# lo que se prefiere es el Pascal Casing. Sin embargo, cuando se trata de una interfaz, además de utilizar Pascal Casing, le agregamos en general la I de interfaz. De esta forma es mucho más fácil de encontrar una interfaz en el explorador de soluciones cuando estamos buscando por una clase, pero también cuando estamos leyendo el código. Si empieza con I, entonces podemos estar seguros de que eso es una interfaz, con todo lo que eso implica. Seguramente has visto por ahí en algún repositorio en el cual te tocó trabajar algo de Camel Case, y vamos a ver en qué momento se aconseja utilizar Camel Casing. Por ejemplo, a la hora de nombrar argumentos o parámetros que son pasados por los métodos, campos privados y variables locales. Como por ejemplo en este caso, el nombre del método tiene un Pascal Case, porque empieza con M mayúscula, pero el argumento que se pasa por parámetros empieza con minúscula. El resto es todo igual. Esto es Camel Casing. La primera letra es minúscula, el resto todo mayúscula y no hay ninguna separación entre palabras más que una letra mayúscula. Para las variables locales se aconseja utilizar Camel Casing como está acá, y para los campos privados, que están un poco en desuso, cada vez se tienden a utilizar menos, y creo que está bien, ese es también un estándar, se utiliza el guión bajo. Esto siempre para campos que son privados. Empiezan con un guión bajo. Esto antes se usaba muchísimo y cada vez se empieza a usar menos. En general, la buena práctica es no utilizar ningún tipo de prefijo a la hora de nombrar lo que sea que tengas que nombrar. Pero además del casing, es importante que los nombres que elijamos para nuestros elementos sean meaningful, es decir, que tengan un significado y que se puedan explicar a sí mismos. Esto aplica para todo, clases, métodos, propiedades, variables, todo. Si yo tengo una variable que es X, no puedo entender de un simple vistazo de qué se trata esa variable. Tengo que ver cómo se usa, cómo está inicializada, etc. En cambio, si yo le pongo un nombre, inmediatamente apenas la veo, sé qué cosa representa. Por ejemplo, en este ejemplo, tengo una clase que se llama Email Service. Y si bien no conozco la lógica del negocio, sé que algo con emails va a ser y que es un servicio, por lo cual puedo esperar que tenga algo de lógica, como en este caso, por ejemplo, tiene un método sendEmail y tiene propiedades subject y body, que inmediatamente apenas las leo sé lo que significan. Este es el asunto del mail y este es el cuerpo del mail. Los campos privados tienen el prefijo con el guión bajo, ahora vamos a hablar un segundito sobre esto, y las propiedades tienen Pascal Case, como habíamos hablado. Lo importante es que simplemente al leer el nombre uno tiene que poder identificar muy rápidamente de qué va esa variable, clase, propiedad, método o lo que sea. Y ya que estamos hablando de esto, veamos cómo cambia ahora esta misma clase si solamente utilizamos propiedades en su expresión mínima, que es esta, en donde tenemos simplemente el get y el set por defecto, lo cual es exactamente lo mismo que teníamos antes. Si quieres puedes volver 10 segundos atrás el video y vas a ver que lo que teníamos antes como un campo privado y luego una propiedad con el get y el set, ahora lo tenemos todo comprimido y concentrado en una sola línea de código por propiedad, que es esto, por ejemplo. Nos olvidamos de ese campo privado, ya no lo tenemos que mantener, aparece o se hace, digamos, está implícito aquí adentro. Lo que sí es una mala práctica, y lo tengo aquí indicado, es utilizar un campo público. Utilizar un campo público es una muy mala práctica. ¿Por qué? Porque hace que mi código no esté correctamente encapsulado. Utilizamos este tipo de propiedades justamente para poder encapsular el código y que el acceso a los miembros de tu clase esté controlado. Con esto te evitas muchos problemas a futuro. Y digamos que puedes usar todos los beneficios del encapsulamiento en la programación orientada a objetos utilizando las propiedades de este tipo y no utilizando campos públicos. Otra mala práctica es
poner un prefijo a las propiedades de tu clase. Nunca le pongas un prefijo o un sufijo a tus propiedades con el nombre de la clase porque es innecesario. Si firstName está dentro de la clase person, ya sé que firstName corresponde a person. No hace falta decir person firstName, excepto que haya alguna situación que lo amerite. En general, nunca me ha pasado. En general, tengo el nombre de la clase y adentro las propiedades de esa clase que yo ya sé que corresponden a esa clase, por lo cual no hace falta agregarlo de nuevo. Y ahora hablemos un poco de formatting y de layout. Para muchos esto es irrelevante, no le prestan atención y muchas veces veo pull requests con código que no está propiamente identado, lo cual hace que sea mucho más difícil de leer. Y acá tenemos un ejemplo muy puntual. La buena práctica dice que el código tiene que estar perfectamente indentado para poder entender en dónde empieza y en dónde termina lo que sea, el método, el condicional, el loop, etc. Veamos este ejemplo. La buena práctica también nos dice que debemos tener un solo statement, es decir, una sola sentencia en cada línea, como es acá. Si yo leo este condicional, puedo ver perfectamente en dónde empieza, en dónde termina el if, se entiende muy bien de qué va y se entiende en dónde está el código y qué cosa va a hacer cuando esa condición se cumpla. Veamos esto, por ejemplo, tengo un paréntesis acá, un paréntesis acá. Al compilador obviamente no le importa y esto va a funcionar, pero para leer este código es pésimo. Y otra cosa que se discute mucho, en otros lenguajes de programación, como por ejemplo en JavaScript, esto es una buena práctica. Pero en C#, la buena práctica dice que las llaves tienen que ir así. Tiene que haber una llave por línea. Por eso es que en C# lo vas a ver así. También en otros lenguajes de programación, como por ejemplo Java, esto se considera una buena práctica. Puede ser un poco controversial, pero así es como están definidos los estándares de coding en C#. Esta es otra buena práctica que en realidad es muy sencilla, no tengo mucho código para mostrar, pero hace la diferencia. Siempre que lo necesites, usa tipos de datos nuleables, es decir, que permitan nulos. Porque muchas veces pasa que necesitamos almacenar el nulo como el valor de la variable. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, una declaración normal, como es esta que tengo en la línea 2, no me permite almacenar un nulo. Entonces lo que generalmente se hace es que se utiliza el 0 como el valor por defecto, obviamente, que tiene el entero, en este caso, y luego en las condiciones se compara a ver si ese valor es 0 o no para determinar si tiene valor o no. Pero en realidad el 0 es un valor, solo que es un valor por defecto, por lo cual la buena práctica es permitir que esa variable sea nuleable, es decir, que acepte nulos. Se hace simplemente con este cambio que tenemos aquí, que es agregar el signo de preguntas junto al tipo de datos. Eso es todo. Esto nos va a permitir luego hacer las comparaciones y preguntar por un valor nulo y no por el valor por defecto de la variable, lo cual es una mala práctica. Esta es otra muy buena que veo mucho también cuando estoy revisando código de otros. Constantes en tiempo de ejecución siempre se van a preferir por sobre constantes en tiempo de compilación. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la diferencia? Las variables en tiempo de ejecución son aquellas que se evalúan en tiempo de ejecución y se declaran con la keyword read-only, que es esta que tenemos aquí en la línea 2. En cambio, las constantes de tiempo de compilación son estáticas, se evalúan en el momento de compilación, se declaran, se le asigna un valor en tiempo de comparación y luego ese valor no se puede cambiar y se declaran con la keyword const, que seguramente la han visto mucho, porque está desde el principio de C#. Read-only fue agregada después. Estoy seguro que alguna vez has visto al menos uno de estos tipos de constantes. Entonces, ¿por qué se prefiere una variable read-only sobre una variable const? Bueno, las constantes en tiempo de compilación tienen que ser inicializadas en tiempo de compilación y después no se pueden cambiar. Además, solamente admiten valores numéricos o de texto. Lo que .NET hace es reemplazar el valor de esa constante antes de la ejecución, lo que lo hace un poco más rápido, eso es cierto. En cambio, las variables en tiempo de ejecución son inicializadas en el constructor y pueden cambiar en el momento en el que son inicializadas, por lo cual .NET hace referencia a la variable y no al valor de la variable en tiempo de ejecución. Entonces, en casos en donde es realmente necesario y realmente la performance, y estamos hablando de nanosegundos, es importante, entonces utiliza const. Pero si no, para cualquier otro caso, siempre se prefiere utilizar variables read-only. Vamos a hablar un poco de casting, de castear variables. En lugar de utilizar casteos explícitos como este que está aquí en pantalla, es preferible utilizar casteos implícitos. Básicamente porque, por ejemplo, esta línea va a tirar un error si por la razón que sea
no se puede realizar el casteo. Quizás hubiese sido más fácil pensar este ejemplo en valores numéricos, pero se va a entender ahora cuando ponga la alternativa. Vamos a suponer que la variable person no es un employee, sino que es un customer. Lo que va a pasar en la línea 1 es que cuando .NET intente convertirlo al tipo employee, va a tirar una excepción. En ese caso tendríamos que utilizar un bloque try-catch para manejar esa excepción. Ahora, podemos hacer lo mismo utilizando is y luego as como operadores. Primero, para chequear, podemos chequear si person es de tipo employee utilizando is, como está en línea 3. If person is employee, entonces hacemos un casteo implícito, person as employee. Por otra parte, podemos tener otro if para determinar si person es un customer. Si lo es, entonces podemos hacer el casteo implícito. Esta es una buena práctica. Este es uno del cual siempre se habla mucho y creo que la gran mayoría de los que trabajan en C# ya lo saben, pero lo incluyo por las dudas. El tipo de datos string es inmutable, lo que significa que no puede cambiar. Por lo cual, en un ejemplo como este, en donde hay una concatenación, para cada una de estas líneas se va a crear un nuevo string, porque el string es inmutable. Entonces, si la concatenación se prolonga en el tiempo, si hay mucho para concatenar, entonces vamos a tener problemas de performance. Y acá sí no estamos hablando de nanosegundos, porque muchas veces tenemos que iterar colecciones grandes y concatenamos cadenas de texto grandes sin darnos cuenta, y eso genera un agujero de memoria. Por lo cual, la buena práctica es no utilizar la concatenación del string, sino utilizar la clase string builder, que para eso se ha creado. String builder es un tipo de datos por referencia, es mutable, por lo cual puede cambiar. Cada uno de los appends no generan un nuevo espacio en memoria, sino que mantienen el mismo y lo van actualizando. Esta es la buena práctica. A la hora de concatenar strings, utilizar string builder y no string. Y ya que estamos hablando de strings, vamos a hablar de cuál es una buena práctica para comparar strings que vienen del usuario, es decir, inputs del usuario. Es una buena práctica siempre convertir el input que recibimos, en este caso pensemos un ejemplo muy básico, aquí en la línea 4 tenemos un readline, por lo cual el usuario va a escribir algo. Cualquier cosa que el usuario escriba y que sea una cadena de texto, si queremos compararla con algo, entonces tenemos que convertir esa cadena de texto a minúsculas o a mayúsculas, no importa cuál. Pero lo importante es que al convertirlo a mayúsculas o a minúsculas, eliminamos cualquier tipo de problema de casing que puede llegar a haber en el input del usuario, porque no podemos controlar cuál es el input del usuario, pero sí podemos controlar qué hacemos con ese input. Utilizando toLower o toUpper, todos los caracteres de esa cadena de texto van a ser convertidos a minúscula o mayúsculas. Una más, hablando de strings. Siempre que tenemos que comparar con la cadena vacía, utilizar string.empty y no utilizar las comillas, estas que representan la cadena vacía. No, esto es una mala práctica. Lo que hay que hacer es utilizar string.empty. Primero porque tu código es más legible y además porque evitas algunos errores que suele suceder. Alguno mete un dedo de más y hay, por ejemplo, un espacio entre medio de las comillas y esto ya no es más una cadena vacía, sino que es una cadena con un espacio. Por lo cual, siempre utilizar string.empty. Siempre utilizar enumeraciones para valores discretos. Utiliza enumeraciones en lugar de utilizar números y strings para indicar valores. Los enumeradores proveen una forma maravillosa de mejorar la calidad de tu código y hacerlo más legible. Además, lo hacen más eficiente. Y obviamente que también se puede utilizar para definir un set de constantes. Y es una forma mucho más limpia de hacerlo. O sea que la buena práctica es utilizar los enumeradores. Pero además, si vas a utilizar enumeradores, la buena práctica también dice que tienes que darle una descripción al valor por defecto del enumerador, que es un 0. En este ejemplo que ves en pantalla, tenemos un enumerador que tiene 3 valores y tiene un valor entero asociado con cada texto, ¿sí? 1, 2 y 3. Pero si yo imprimo esto que tengo aquí abajo, es decir, si yo inicializo por algún motivo el enumerador y lo imprimo por consola, esto va a imprimir un 0, no me va a imprimir un texto. Para evitar esto, lo único que tenemos que hacer es agregar un valor por defecto, con lo cual ahora si yo ejecutara esta aplicación, se imprimiría en pantalla none en lugar de 0. Por lo cual, la buena práctica es, si vas a utilizar enumeradores y vas a asignar números, no te olvides de darle un texto al valor por defecto. Y esta buena práctica es muy cortita. Siempre se prefiere for each por sobre cualquier otro tipo de loop de tipo for, ¿sí? En lugar de utilizar for, se utiliza el for each. ¿Por qué? Porque tu código es más legible y porque además demuestra inmediatamente qué cosa necesitas hacer con cada uno de los elementos que están en la colección
independientemente del lugar que ocupen en la colección. En un for tienes que usar los índices para hacer cosas con los elementos. En un for each no. Y además, depende del tipo de colección que estés utilizando, sea un array list o lo que sea, el for each va a traducir este for each en la mejor iteración posible según la colección que estés utilizando. Y eso ni siquiera te tienes que preocupar. Lo único que tienes que hacer es usar el for each. Así que la buena práctica, siempre que puedas, utiliza un for each. A la hora de utilizar operadores lógicos, siempre utilizar el doble AND o el doble OR y no utilizar el simple, que sería un OR o un AND. Siempre utilizarlo doble, el mutuamente excluyente. ¿Y por qué? Porque estos operadores dobles, que en realidad no se llaman dobles, se conocen como circuitos cortos, operadores de circuitos cortos. ¿Qué significa? Si el primer operador de esta operación, por ejemplo, que tiene un AND, es falsa, la segunda operación ya no va a ser evaluada. Porque esto indica que los dos lados, tanto la izquierda como la derecha, tienen que ser verdaderos. Si uno falla, el primero falla, ya no se va a evaluar el segundo. Y eso es en general lo que necesitamos para que nuestro código sea más eficiente. Lo mismo pasa con el OR. Si el primer operando de la operación OR es verdadero, entonces el segundo no va a ser evaluado porque toda la expresión tiene que ser verdadero. Por lo cual nos vamos a ahorrar la segunda validación. Esto va a hacer que la performance de nuestro programa aumente en el tiempo. Siempre se prefiere que limites los métodos a una única funcionalidad. No intentes combinar múltiples funcionalidades de una clase en un método, porque esto va a hacer que tu código crezca mal en el tiempo, que no sea limpio y que eventualmente se convierta en código espagueti. Cada método tiene que hacer una única cosa. Esa tiene que ser la premisa para escribir código limpio en C# y en cualquier otro lenguaje de programación también. Lo mismo pasa con las clases y las responsabilidades, como dicen los principios SOLID. Tengo un video sobre esto en el canal. Si quieres ahondar un poco en las buenas prácticas e ir un poquito más allá, el primero de los principios SOLID dice que cada clase tiene que tener una única responsabilidad. Bueno, esto que planteo aquí es más o menos lo mismo, pero para métodos. Cada método tiene que ser responsable de una única cosa, no puede hacer 1000 cosas. Y esta última buena práctica la dejo a modo general. Excepciones. Hay que usar excepciones siempre que sea necesario, pero hay que utilizarlas bien. Es muy largo para explicar en este video y por eso tengo un video enteramente dedicado al manejo de excepciones, porque este es el error más común que veo en programadores senior incluso, que no están 100% seguros de cómo utilizar las excepciones y terminan cayendo en antipatrones. Te lo dejo ahora para que lo veas a continuación. Gracias por quedarte hasta el final. Si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal, que tengo muchísimo más contenido como este por venir. Gracias y nos vemos la próxima.